Hoy ya empezamos marzo. Muchos ni hemos terminado de digerir el marzo pasado cuando arrancó todo. Ahorita ponemos a ver y ya pasó un año. Creo que en el marzo pasado todo arrancó, fue como desde el 15 que mandaron a que todo el mundo se fuera para las casas, a hacer trabajos remotos y que empezó toda esta vaina que vivimos hoy, esta nueva normalidad que llaman. Hoy ya estamos a 1 de enero ya, 1 de marzo, perdón. Va a ser el llamado a lista para validar y vamos arrancando, ¿sí? Yo les había dicho a ustedes que íbamos a ver los eslabones o las etapas siguientes de ese modelo de cascada relacionadas con construcción, pruebas y con gestión de la configuración, pero digamos que como gestión de la configuración no vamos a ver de alguna forma transversal en el proceso. Probablemente sea lo primero que veamos y muy probablemente lo veamos hoy, ¿sí? Para luego ya empezar con los temas de calidad. Tenemos habilitado pues ahí en la plataforma pues la semana, tenemos un nuevo taller para dentro de 8 días, tenemos cositas para hacer. Ya les recuerdo que hoy estamos iniciando nuestra tercera semana de clases. Ustedes saben que en la cuarta semana siempre tenemos un evento evaluativo. Esta cuarta semana, pues digamos que el evento evaluativo siempre pues, lo elijo para hacerlo al final de la semana, o sea que el evento evaluativo de la semana entrante va a ser el día jueves. Eh, ¿Qué más les cuento, muchachos? Y pues con ese evento evaluativo, pues digamos que vamos a agregar a ese parcial todos los temas que hayamos visto pues en las primeras clases, en las primeras semanas, tanto desde la parte teórica como desde la parte de ejercicios de diagnóstico, y pues los temas que veamos en esta semana y en el inicio de la próxima. Vemos que va a ser un parcial. Los que me conocen saben que siempre el primer parcial, eh, normalmente me gusta colocar una porción práctica y una porción teórica. Y, y pues nada, pues digamos que el requisito de este semestre es hacer un examen, una fase del examen en la plataforma, y la otra necesariamente va a ser un ejercicio que muy probablemente tengamos que sustentarlo. Entonces, es un examen que no es muy complejo, pero eso es un examen que me permite a mí validar exactamente qué nivel de aprehensión tenemos. ¿Listo? Entonces, voy a llamar a lista y Juan Camilo. Voy a llamar a lista entonces para que arranquemos el procedimiento. Ingeniería de software 3 de lunes y jueves. Juan Camilo Aguirre. Juan Camilo ya ingresó. Ingresó y salió. Bueno. Diego Castro. Buenas noches, presente. Juan Duque. No se me escribió que se tardaba para llegar. Jonathan García. John González. Presente, profe. Alexander León. Buenas noches, presente. José Londoño. Presente, profe. Cristian Orozco. Presente, profe. Alexander Posada. Presente, profe. Danilo Ramírez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Y Homero Vanegas. Presente, profe. Vale, perfecto. Estamos a 1 de marzo. Ok. Bueno, chicos, listo. Me disculpo que estoy un poquito disfónico.
Bueno, ya cerremos esta vaina acá y nos centramos ya en lo que nos compete. Listo. Entonces, creo que pues que en estas 2 semanitas que, que estamos cerrando y pues esta tercera que ya estamos aquí abriendo, pues digamos que nos hemos centrado mucho en digamos que en esa palabra del ciclo de vida del software. ¿Alguien se acuerda de qué estábamos hablando cuando hablábamos del ciclo de vida del software? Como para dar una pequeña introducción, un enlace con la clase anterior. ¿Alguien lo recuerda? Pues en cuanto a ¿cuál es el ciclo? Sí, o sea, ¿a qué se hace referencia cuando se habla del ciclo de vida del software? ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa? ¿O el ciclo de vida del software está compuesto de qué cosas? ¿O qué? Está compuesto de los requerimientos, el análisis y el diseño, la construcción del software, las pruebas y la implementación. Ujú. Y ya pues el tema de mantenimiento, los ajustes que tengan que hacer después. Vale, muchas gracias, Camilo. Sí, efectivamente, el ciclo de vida del software, acuérdense que para hablarlo de una forma más, o sea, eso es digamos que los que menciona acá Camilo Orozco, son efectivamente todas las etapas o los pasos que están marcados pues dentro del ciclo de vida del software, ¿sí? Eh, pero pues digamos que también tenemos que tener muy claro que el ciclo de vida del software, si nos piden, defínalo con sus palabras, es el ciclo o es el tiempo o es el espacio en el cual se incluye, pues digamos que desde el momento en punto en el que nace la idea o la necesidad de construir una solución que requiera ser sistematizada o que requiera ser tecnificada, hasta el momento en el que se entrega e incluso cuando se tienen que hacer mantenimientos o arreglos o puestas en producción o lo que sea que se tenga que hacer. ¿Listo? Eh, el ciclo de vida del software entonces está pues inmerso todo esto, ¿sí? Desde el momento en el que el cliente me llama, tiene una necesidad, esa necesidad en una entrevista se hace un levantamiento de requerimientos, luego con esos requerimientos se procede a hacer un análisis detallado, luego se hace un diseño técnico, y que en cada etapa pues, se van incluyendo ciertas cosas, ¿sí? Luego llegamos a una etapa de construcción, que digamos que es la etapa de la codificación, que en muchas ocasiones pues, es una etapa que también involucra pues muchísimo tiempo, sin que por ello entendamos que las etapas iniciales son cortas, ¿sí? Porque un análisis y un diseño bien hecho, sumados, podrían dar incluso la misma cantidad de tiempo que se va a tomar la construcción. Esto simplemente como para tratar de quitarnos de la cabeza el imaginario que la construcción es el hilo motor y lo más fuerte y lo más difícil y lo más complicado y lo más extenso que tenemos que hacer. Eso puede ser discutible, ¿sí? Digamos que las etapas predecesoras al momento de la construcción pueden ser igual de largas si las sumamos y fuera de eso pueden ser incluso más importantes que la misma codificación. ¿Y por qué pueden ser más importantes incluso? Pues porque esas etapas son las etapas que de alguna forma van a labrar el camino por el cual yo voy digamos que a moverme en aras de lograr una solución de software o de lograr un programa o una solución pues completamente determinada, ¿sí? Entonces, tratar de no de pronto perdernos, y eso es algo que muchas veces ocurre en carreras como estas, que por ejemplo uno va a trabajar lenguajes de programación y los chicos quieren sentarse de una a hacer programación, ¿sí? Cuando en muchas ocasiones lo que está antes de ello puede ser mucho más importante y más relevante y puede sentar más cosas a futuro que el hecho de ir a mecanizar unas instrucciones, ¿sí? Porque en últimas, pues la programación sí requiere de mecanizar y requiere obviamente de ir adquiriendo cierto nivel de repetición en instrucciones propias, en sintaxis propias de un lenguaje, pero si tú no tienes claridad de cómo hacer un flujo de datos, cómo hacer un flujo pues, de un programa, cómo hacer las respectivas bifurcaciones, los condicionales, las decisiones o los ciclos que vas a tener que hacer adentro, pues muy difícilmente así te sepas toda qué sé yo, todas las herramientas, todas las órdenes,
toda la sintaxis propia de un lenguaje, si tú no tienes un hilo director que te diga qué vas a hacer, cuál es la necesidad, qué es lo que debes codificar, puedes tener lo que quieras, ¿sí? Y no vas a saber cómo hacerlo. Sería como tener un Ferrari, pero tenerlo sin gasolina. Es exactamente lo mismo, ¿sí? No vas a poder arrancar a tirar líneas de código pues al azar o líneas de código porque tú crees que son así, sino que tú vas a tener que empezar a tirar líneas de código en base a ciertos lineamientos, a ciertos requerimientos, a ciertos diagramas de casos de uso, a ciertos diagramas de secuencias, bueno, hay ciertos elementos pues que están en las etapas predecesoras, ¿sí? Para poder llegar a esa etapa de construcción. ¿A qué quiero hacer referencia yo con esto, chicos? Que ahí estamos tocando los tres elementos principales, ¿sí? Sin embargo, digamos que por la manera en la que está propuesto el curso, toda la fase que está relacionada con construcción y con pruebas, que sería el eslabón 3 y el eslabón 4, teniendo antes análisis, requerimientos, diseño, construcción, pruebas y por último gestión de la configuración o implantación o implementación, digamos que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar estos dos elementos, que son los elementos 3 y 4, los elementos del medio de nuestra caja o de nuestro ciclo de vida, de nuestro flujo de vida del software, ¿sí? Y los vamos a dejar hacia el final. Pues, ¿por qué? Pues porque al final vamos a tener ciertas entregas en las cuales vamos a evaluar ese tipo de cosas, vamos a evaluar todo lo que está relacionado con, con la construcción, pues claramente ustedes van a tener que hacer un desarrollo, que si de pronto ahorita más adelante tocamos el tema para que la próxima clase seguramente traigan pues parejas o si lo vamos a hacer individual, ahorita lo definimos, y que me definan los temas. La única recomendación o la única consideración que hay acá al respecto es que cualquiera que sea el proyecto que vayamos a hacer, lo vamos a hacer nuevo, ¿sí? Lo vamos a hacer de cero y vamos a, digamos que en algunas entregas posteriores, vamos a ir definiendo el alcance de ese proyecto para no ir a hacer un proyecto extenso que tenga, involucre 10.000 pantallas, sino que vamos a hacer unos proyectos muy bien pensados, muy cortos, pero en los cuales yo pueda efectivamente validar que ustedes están adquiriendo pues el objetivo de aprendizaje, que están entendiendo y que lo están, digamos que, formulando de una forma adecuada. ¿Listo? Entonces, más adelante, si algo sacamos un espacio, digamos, mirando a ver qué temáticas, o si no, pues lo dejamos para que la próxima clase traigamos un tema y vayamos definiendo exactamente cómo, digamos, que cuál va a ser el tema que vamos a hacer y posteriormente vamos a ir definiendo un alcance, vamos a ir definiendo unos requisitos, o sea, vamos a ir haciendo, digamos que la entrega final, vamos a ir haciendo avances sobre ella de una manera gradual y de una manera ordenada para que no nos quede todo para el final y quedemos completamente acumulados de trabajo. ¿Listo? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, como al final vamos a involucrar construcción, entonces probablemente la parte de construcción no va a ser tan grande teóricamente hablando, sino que la vamos a hacer mucho más práctica, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes estén haciendo. La parte de pruebas va a estar antes que esa parte de construcción y vamos a involucrar ciertos elementos para incluir dentro de nuestro proyecto algunos planes de pruebas o algo así por el estilo. Como les digo, esos dos elementos van a estar como más hacia el final de la asignatura, ¿sí? Entonces, viendo ese camino que estamos trazando, ¿sí? Aparece también el camino de la gestión de la configuración o de la implantación, ¿sí? Entonces, allí, digamos que allí nos vamos a ubicar un poco, vamos a tratar de hablar un poco más o menos de cómo es el proceso. En esta clase no está Juan Botero, ¿no? Juan Botero está en otra, listo. Eh, Listo, bueno. Entonces, chicos, la gestión de la configuración, en otras partes se habla de implantación, en otras partes se habla de mantenimiento, en otra parte se habla de gestión de cambios, ¿sí? Puede ser tocado de pronto con muchos nombres, ¿sí? Pero pues digamos que a lo que se está haciendo referencia es a una etapa, ¿sí? O mejor, tratemos de aterrizar un poco más esa definición, ¿sí? Vamos que uno de los homónimos para ello es la gestión de los cambios, ¿sí? Ahora, ¿qué es un cambio? Pues digamos que un cambio es cualquier ajuste, cualquier modificación, cualquier elemento que se quita o elemento que se pone, ¿sí? Dentro de un aplicativo, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, no, pero es que
De hecho, si hay una buena definición de los requerimientos, si hay una buena definición de las entrevistas, si hay una buena definición de todo lo que está antes de empezar a tirar cambios, de empezar a tirar código, pues es que los cambios no van a tener cabida dentro de mi proyecto. Y uno trata de minimizar eso y trata de hacerlo siempre, en todo momento. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que el cambio como tal es completamente inherente digamos que a cualquier proyecto, ¿sí? Y mucho más a un proyecto de software. Entonces, voy a tratar de hablarlo desde la perspectiva de proyectos y luego voy a tratar de hablarlo desde una perspectiva ya de un proyecto de ingeniería de software o de un proyecto de un desarrollo de software, ¿sí? Yo tengo un proyecto, ¿sí? Y estoy desarrollando un proyecto para hacer, no sé, la implementación de unas canecas dentro de la entidad, con toda la política, qué sé yo, la política de reciclaje, atendiendo toda la normativa vigente, que son 3 o que son 4 canecas, digamos que para manejar todos los residuos que van saliendo pues de la actividad en oficina. Entonces yo voy a hacer todo eso, no solamente voy a disponer las canecas, sino que también voy a hacer unos protocolos, unos lineamientos para saber cómo se hace, para saber qué día se recoge, qué día se puede votar, qué día no se puede votar, en qué cosa va, en qué caneca, bueno, todo lo que ustedes se quieran imaginar respecto de esa política de reciclaje al interior de una entidad, ¿sí? Que bien daría alcance para hacer un proyecto. Y ojo, no estoy hablando de un proyecto informático, estoy hablando de un proyecto cualquiera que sea. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un proyecto? Pues porque tiene unas condiciones que lo hacen que inicie en el tiempo y que termine también. Eso no se va a hacer perpetuo ni se va a hacer, digamos que una vez se incorpore el proyecto y se entregue el proyecto, la actividad que se va a hacer, pues sí va a ser cíclica, ¿sí? Pues digamos que los despojos de una entidad, pues siempre se van a tener que manejar de alguna forma y pues siempre voy a tener que hacer uso de ese proyecto que yo hice para hacer el montaje. ¿Qué es lo que pasa? Ese proyecto como tal tiene un alcance, tiene unos recursos, tiene una gente involucrada y así como inicia, termina. Resulta que yo en ese proyecto yo llego y digo, listo, para hacer todo ese procedimiento de protocolos, de documentación, de políticas de reciclaje, bueno, de la compra de todos las canecas pues físicas, de las autorizaciones internas que tengan que hacer para aprobar las compras adicionales, de todo el tiempo que yo tenga que hacer para poder capacitar al personal y darle las charlas adecuadas para decirle, los despojos orgánicos van en tal parte, los despojos de papel van en tal otra, las baterías van en tal otra, o si estoy trabajando digamos que en una empresa o en una clínica, entonces los residuos que pueden contener material de riesgo biológico van en una caneca, bueno, cualquier cantidad de arandelas que ustedes quieran colocarle a ese proyecto, que no es un proyecto de software, ¿sí? Tiene una fecha de entrega. Ah, listo, para hacer ese proyecto la entidad tiene 3 meses y en esos 3 meses ustedes tienen que hacer planteamiento de las políticas, el desarrollo de toda la normatividad, de todos los manuales que tengan que hacer, de procedimientos y de toda esa cuestión y de procesos. Fuera de eso tienen que hacer el proceso de capacitación a todas las divisiones de la empresa. Fuera de eso tienen que hacer, bueno, entonces ustedes se pueden hacer las cuentas y claramente van a tener que hacer muchas actividades para poder hacer eso, y no solamente tan simple como comprar 3 canequitas y ponerlas ahí y marcarlas y ya, no, hay todo un proceso interno pues que va a tener, digamos que un trasfondo mucho más teórico relacionado pues con quién va a hacer qué cosa, cómo se va a hacer tal cosa, qué día se va a hacer tal cosa. Bueno, entonces tienen que definir absolutamente todo. ¿Qué pasa? Listo, estoy haciendo mi proyecto y eh, pueden pasar varias cosas de cambios. La primera, digamos que 2 de las personas que me están realizando el proyecto se me fueron de la entidad, ¿sí? Ahí me tocó un cambio a las malas. ¿Por qué? Porque muy probablemente esas personas no, digamos que no haya más personas que estén familiarizadas con el tema y me toque de pronto entrar a contratar a alguien externo o me toque dar tiempo para que alguien dentro de la entidad se familiarice con los temas porque los otros ya eran expertos en ese tipo de temas, en el tipo de planteamientos de las políticas y toda esa cuestión, y seguramente se vayan a demorar más porque pues obviamente nunca lo han hecho. Entonces digamos que ahí hay un cambio. ¿Qué cambio está pasando ahí? Pues me están cambiando el personal involucrado
en la implantación o en la entrega de ese proyecto y me van a generar claramente retrasos, ¿sí? Ahí hay cambios, ¿sí? ¿Qué me toca hacer? Pues cambiar gente, ¿sí? Ahora, otra cosa que podría haber cambios, ¿no? Pues que yo estoy haciendo ese proyecto porque el gobierno nacional o no sé qué dispuso, o el gobierno departamental dispuso que el manejo de residuos para, y ojo que estoy tocando un tema del cual no conozco por si digo alguna incoherencia, simplemente estoy tratando es de colocar pues, ejemplos. Entonces, no, ustedes hicieron la política con estas tres tipos de caneca, resulta que hay que tener 5 canecas. ¿Por qué? Porque es que el gobierno nacional también colocó que el residuo de las baterías tiene que hacerse en otra caneca y bueno, qué sé yo, cualquier otro residuo adicional tiene que ir en una caneca nueva. Entonces, ¿qué pasa? Pues claramente yo tengo que validar todo ese alcance y es muy probable que como me lo están cambiando y yo estoy haciendo la implantación de ese proyecto y me lo están cambiando, eso me genere a mis espacios, me genere demoras o me genere retrasos o que simplemente me genere replanear mi proyecto. Entonces mi proyecto se puede hacer un poquito más largo. Ahí son cambios, ¿sí? Entonces digamos que no siempre los cambios están ocurriendo justamente por temas personales o por imprecisiones, sino que también pueden estar ocasionados por aspectos externos. Por ejemplo, en este caso, un cambio en una legislación, un cambio en algún acuerdo, alguna política departamental que definitivamente me hace que, ¿qué? Pues que la política cambie. Y como la política tiene que cambiar, pues yo tengo que plasmarlo de alguna forma. Entonces, disculpen, entonces, dependiendo de esa situación, pues claramente voy a involucrar cambios, van a involucrar tiempos de más, voy a involucrar cambio en personas, voy a involucrar cambio en políticas, voy a involucrar cambios en alcances, ¿sí? Ahora, yo llego y hago el proyecto como tal, con las canecas que son y toda esta cuestión, resulta que mi empresa, digamos que es una empresa que tiene muchísimas sedes, ¿sí? Y el proveedor de las canecas me incumplió, me quedó mal y me va a tocar conseguirme otro. Y vamos a poner un ejemplo bien reforzado y digamos que eh, el cambio de proveedor me va a costar un dinero o que yo ya le pagué la plata a ese proveedor y ese proveedor me está demorando todo el proceso, entonces no puedo hacer implantación hasta que las canecas no me aparezcan porque ya se las pagué. O que, bueno, cualquier cantidad de cosas. A lo que yo voy es digamos que a tratar de darle foco al hecho que no necesariamente el cambio quiere decir una imprecisión o un problema en la definición de algún proyecto. Puede serlo, ¿sí? Puede que el cambio te dé porque me quedé corto en una definición de un requisito o porque me quedé corto, en este ejemplo de las canecas, me quedé corto en la definición de alguna política y como me quedé corto en esa definición, entonces, ¿qué pasó? Pues me va a tocar hacer un reestimado o me va a tocar hacer una replaneación o cualquier situación que pueda ocurrir. Entonces, por ese lado, tranquilo, Juan David. Yo ya sabía que te demorabas un momentito. Entonces, ahí vamos viendo claramente el cambio en todas partes. Ahora, eso se era en un proyecto, digamos que un proyecto completamente alejado de una ingeniería de software, ¿sí? Más tirado hacia la parte de proyectos. Ahora, digamos que vamos a hablar de un proyecto informático, un proyecto de un desarrollo de software, ¿sí? Y yo voy a hacer la tecnificación voy a colocar el ejemplo de archivos, ¿sí? Vamos a tecnificar algo relacionado con archivos, ¿sí? Entonces, eh, puedo tener cambios por varias razones, ¿sí? Es un cambio, se me fueron los ingenieros que estaban familiarizados con el tema. Eso es un cambio y me va a implantar, me va a impactar. ¿Por qué? Pues porque esos ingenieros ya tienen una curva de aprendizaje. Estos ingenieros ya se reunieron con las personas funcionales y cuando hablo de funcionales son los que tienen el conocimiento de la herramienta o del procedimiento que se va a tecnificar. Eh, Me hacen un cambio en la legislación, ¿sí? Entonces, no, ustedes qué pena, pero es que cuando se vaya a archivar, la manera en la que se hacen los folios tiene que ser diferente, como ustedes son una entidad pública, ustedes tienen que colocar un prefijo cada que van a guardar. Bueno, no me quiero entrar tampoco allí en detalles porque no conozco pues ese tipo de situaciones, simplemente estoy dando como ejemplos de cosas que podrían impactar y que podrían generar algún tipo de cambio en esa situación. Entonces, ¿qué pasa?
todo lo que estamos viendo aquí en este caso, todo es susceptible de cambios, todo es susceptible de cambios, nada es para siempre, ¿sí? Puede que tú hagas un aplicativo que te funciona supremamente bien y luego, por reglas del negocio, ¿sí? Por, por generar mayor competencia, por generar mayor atracción de clientes, porque hay un cambio regulatorio, porque hay un cambio pues, en la legislación o en algún acuerdo local o lo que sea, puede que ese tipo de situaciones, por más correctamente que haya sido definido ese proyecto, podría dar el espacio a que se generaran cambios, ¿sí? Por eso es que hay que reconocerlo. El cambio es algo que es completamente inherente a los proyectos. El cambio y más al software. El cambio no es, digamos que no es un elemento deseable porque nadie quiere trabajar con el cambio. Sin embargo, el cambio es algo que puede ocurrir, es algo que se puede dar y es algo que puede estar siempre, digamos que en cualquier momento listo para atacar cualquiera que sea el proyecto que tú estés manejando. Entonces, en este caso, en la sistematización de un área como tal, estoy tratando de mejorar los procedimientos para el almacenamiento de los archivos, hago todas las revisiones, ¿sí? Y hago todos mis trabajos, todo mi levantamiento de requisitos, mis diseños técnicos, yo desarrollo, hago pruebas y todo funcionó perfecto. Cuando lo va a sacar a producción, me introducen un cambio regulatorio. ¿Qué pasa ahí? Trate de validar cuál es el impacto de ese cambio regulatorio para saber desde dónde tengo que entrar a cambiar. Si los cambios vienen desde muy atrás, si son cambios superficiales o si son cambios graves, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones hay que entenderlos y hay que tenerlos claramente definidos. Otro cambio que podría ocurrir en un proyecto de software. Listo, tengo un proyecto de software y, las funcionales como tal no estuvieron muy abiertos, no estuvieron muy, digamos que muy contentos de realizar de algún tipo de intervención, algún tipo de compartir información, fueron muy precisos para dar la información o no quisieron compartir con las personas. ¿Y qué pasó? Que se fueron con muchas imprecisiones. Y ojo, eso sí sería, digamos que una situación que podría preverse y que se debería evitar. ¿Cuál es? Pues si yo no tengo, digamos que un sustento firme para yo poder continuar levantando requerimientos, para yo poder levantar información y para poder ir trabajando con todo, pues yo necesariamente tengo que buscar una forma de apoyarme para salvaguardar todas esas situaciones y para que si en algún momento llegan a caer los cambios, efectivamente esos cambios digamos que de alguna forma tengan sustento en algo que es completamente ajeno a mí, ¿sí? Por más que sea una definición que de pronto se haya quedado débil o coja o alguna forma, digamos que ese tipo de información yo debería tenerla tranquilamente identificada y trazada para que en el momento en el que digan, venga, ¿y usted por qué está pidiendo más tiempo para hacer eso? Si ustedes ya tienen el tiempo definido, ustedes ya no se pueden demorar más. Dicen, no, es que mire, tal reunión, los funcionarios no quisieron asistir, tal reunión no quisieron asistir, le mandamos 3, 4, 5 correos y cuando vimos que no, le preguntamos a otro funcionario, él nos dio esta información y luego que con esa información no pudimos hacerlo porque no era lo que se estaba buscando. Son situaciones que se pueden dar. En este caso, digamos que esto sí sería como de las situaciones más delicadas porque digamos que el cambio en este caso sí deberíamos tenerlo mucho más limitado y deberíamos tener fuentes de cambio, por lo menos tratar de disminuir que la fuente del cambio sea eh, percepciones erróneas mías o deficiencias o debilidades en el momento en el que se levantan los requerimientos, en el que se plantea un diseño técnico o cosas por el estilo, ¿sí? Tratar de que siempre que sí hay cambios, lo cual es necesariamente va a ocurrir, digamos que esos cambios se den porque, no, porque la empresa quiere sacar una promoción en la cual si la persona compra no sé qué productos, entonces le está regalando la mitad de otros, ¿sí? Eso probablemente implique realizar cambios a nivel del aplicativo, pero son cambios que se van a meter directamente digamos que por la necesidad de la empresa, o que cambiaban un porcentaje de, no sé, de un IVA o alguna cosa, digamos que todos esos valores podrían ser fácilmente parametrizables tratando también de disminuir ese cambio, ¿sí? Ahora que si ya la empresa dice, no, es que
hacer un cambio fuerte, ya no vamos a vender tales cosas, sino que vamos a agregarle más productos, pues digamos que tratar de hacer que digamos que todos los elementos que se van a modificar o que se van a agregar sean lo suficientemente bien definidos para que esos cambios que ocurran, pues ocurran, digamos que con un sustento fuerte y que no vaya a haber problemas al respecto. Chicos, si de momento hay preguntas, me pueden comentar. No, señor, está bien. Hasta el momento bien, profe, gracias. Vale, listo. Me van contando, porfa, si hay dudas o algo, me cuentan de una. Listo. Bueno, entonces digamos que hasta ahí hemos visto que el cambio se puede dar siempre, ¿sí? El cambio puede estar asociado a todo. Entonces, dentro de un proyecto de software, pues obviamente también pueden ocurrir cambios, ¿sí? Pueden haber cambios que están asociados a qué? A una entrega, pueden haber cambios que estén asociados a lo que les decía ahorita, cambios en el personal que está desarrollando el equipo, ¿sí? Perdón. Algún ajuste o algún cambio que se tenga que hacer porque una norma o una regulación cambió, también podría ocurrir. Podría pasar también que hay un cambio porque un alcance quedó mal definido, ¿sí? O porque el cliente se dio cuenta que le faltó algo por incluir. Entonces, el aplicativo está quedando bien, pero hay que incluirle un cambio porque hay mejoras por hacer, o hay que hacerle cambios porque cuando pasamos a producción nos dimos cuenta que hay bugs, que hay errores, que hay cosas que no se deben seguir dejando pasar y que hay que corregirlas. Entonces, vemos innumerables fuentes del cambio. El cambio es algo que es indeseado, sí, normalmente lo es, digamos que no gusta, el cambio no nos gusta a nosotros, sin embargo, el cambio sí es muy importante, digamos que dentro de los riesgos y dentro de la planeación, tratar de tenerlo definido. ¿Por qué? Porque aunque no es necesario, aunque no es deseado, es inevitable, ¿sí? Siempre va a haber una razón por la que haya cambios, una mejora, una nueva versión de mi aplicativo, una nueva regulación, como lo decíamos ahorita, el cliente quiere agregar un nuevo elemento, quiere quitar otro, quiere cambiar un poquito el enfoque, quiere diversificar ciertas ofertas o ciertos servicios que produce o que ofrece, y eso puede conllevar a modificar otras actividades. Entonces, de cualquier forma, siempre vamos a estar rodeados del cambio, siempre vamos a estar trabajando con el cambio, siempre vamos a estar aceptando y trabajando y digamos que asumiendo ciertos cambios en ciertos niveles y en ciertas condiciones. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Como el cambio es inevitable en cualquier proyecto, ya lo vimos en el de las canecas, que es un proyecto completamente, pues, de temas completamente diferentes a los que nos ocupan aquí en ingeniería de software, pero también como lo vemos que también puede ser asociado a un cambio dentro de un proyecto por la razón que sea, ¿sí? Entonces, chicos, es allí, digamos que donde aparece una parte de nuestro ciclo de vida del software o de nuestro modelo de escala que estamos tratando aquí de definir académicamente, y es justamente esa parte que se llama gestión de la configuración o gestión del cambio, ¿sí? Normalmente, ¿qué se busca con este tipo de áreas? Y aquí voy a tratar de pronto de hablar un poco acerca de la manera en la que se afronta un cambio desde una perspectiva de un trabajo individual hasta la de un trabajo colaborativo y grupal. Y tomando como referencia de pronto algunas empresas y algunas experiencias personales en las que he podido trabajar y que he podido, pues digamos que de alguna forma tratar de ver y tratar de incorporar. ¿Listo? Entonces, digamos que Camilo Orozco tiene un proyecto, ¿sí? El proyecto lo está haciendo él solo, ¿sí? Y el proyecto tiene un alcance. Él empieza a trabajar su proyecto, no sé qué más cosas, y va teniendo, digamos que unos documentos para ir respaldando todo lo que está haciendo, unas actas de trabajo y unas actas de requerimientos, unas listas de requerimientos, va sacando sus diseños, su análisis, toda la cuestión, y digamos que el trabajo va dentro de lo normal, dentro de lo esperado, tratando de hacer las cosas muy bien, y empieza a hacer desarrollo. Cuando empieza a hacer desarrollo, empieza a hacer ciertas avances y ciertas entregas parciales.
Cuando él empieza a hacer ciertas entregas parciales, empiezan en las reuniones y le dicen, Camilo, pero es que mira que pueden ser cosas que sean simplemente de forma. A mí no me gusta cómo se está viendo esta información así tabulada. A mí me gustaría más que fuera de tal otra, ¿sí? O a mí me gustaría más que esta información no se presentara en esta pantalla, sino que tuviera un detalle y pudiéramos navegar, o que esta pantalla no se viera así, sino que se viera en un pop-up. Bueno, cualquier cantidad de cosas, porque el cliente siempre va a salir pues digamos que con necesidades puntuales y muy creativas justo cuando uno ya está desarrollando, ¿sí? Entonces digamos que son cambios ligeros, son cambios que fácilmente se podrían hacer. Y pues Camilo es la única persona que tiene el software, sí, es la única persona que tiene el código fuente porque es el único desarrollador involucrado en el proyecto. Entonces Camilo llega, va a la reunión, defiende algunos cambios porque definitivamente le van a incurrir mucho tiempo, otros cambios, pues digamos que en otros cambios accede porque son cambios y situaciones que fácilmente se pueden realizar y se pueden solventar, entonces no hay ningún problema, se pueden hacer y se empieza a trabajar. Cuando se empieza a trabajar, hace los ajustes, digamos que el código está solamente en su máquina y en algún sitio de backup. Pero pues digamos que Camilo, como está trabajando solo, Camilo no le interesa, Camilo no tiene problemas de que de pronto alguien más se vaya a meter al código, a hacerle modificaciones al tiempo. Entonces digamos que ese proceso Camilo lo puede manejar de una manera, pues, digamos que de una manera muy sencilla, muy simple. ¿Por qué? Pues porque Camilo simplemente hace los cambios y por decir algo, si estuviera trabajando en un PHP, pues simplemente prende su SAM, prende su Apache, prende su base de datos y empieza a trabajar, ¿sí? Cuando tira su SAM, empieza a trabajar, localhost no sé qué, con la carpeta en la que le está trabajando, mete la vaina dentro de su HTTDocs y lo pone ahí a trabajar, hace sus cambios, los guarda, refresca su navegador y los cambios están aplicados, ¿sí? Entonces él puede que luego le vaya a mostrar eso a su cliente desde ahí o desde alguna plataforma desde la que él disponga. Entonces de pronto usted hace una réplica de ese sitio o un reemplazo de los archivos que haya modificado directamente en caliente por un FTP, lo pasó y listo. ¿Qué pasó allí? Está haciendo cambios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues digamos que está haciendo una gestión de cambios por algunas modificaciones, ajustes, elementos que agrega o que retira, pero pues digamos que no reviste mayor complejidad en la medida en la que él es la única persona, el único doliente que le está metiendo la mano al código, ¿sí? En la medida en la que él es el único doliente que está tratando de agregar pues el trabajo, tratando de hacer las modificaciones y tratando de validar con el cliente los ajustes que le están pidiendo. Por ese lado, entonces digamos que Camilo pues tiene algo de tranquilidad, algo de flexibilidad y pues digamos que es el amo y señor de ese aplicativo, que en muchas ocasiones se pueden dar situaciones así. Es el amo y señor de un aplicativo y esa situación, pues digamos que es fácilmente controlable, los cambios se hacen de una manera más sencilla y digamos que no hay tantas manos interviniendo en esa situación. ¿Por qué? Pues porque Camilo, como les digo, es amo y señor de su software, es amo y señor de lo que está haciendo, está muy señor de lo que se hace, de lo que se cambia, de lo que se agrega, de lo que se bota, del botón que se quitó, del botón que se agregó, de lo que sea que se esté haciendo. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, hasta ahí todo está claro y Camilo fácilmente puede hacer los cambios, incluso si son cambios muy mínimos, en la misma reunión de pronto puede llegar y hacer un cambio, quitar un botón y probar a ver y no sé qué, o tratar de lanzar un prototipo no funcional próximamente, o cualquier cosa que quiera hacer. Entonces, hasta ahí la gestión de cambio como tal, pues corre de cuenta exactamente, pues digamos que del desarrollador, ¿sí? Porque el desarrollador es quien controla, es quien lanza, es quien produce. ¿Por qué? Pues porque es una empresa, digamos que unipersonal o es un proyecto completamente personal del ingeniero y pues no tiene digamos que otros elementos y otras cosas agregadas allí. ¿Qué pasa? Normalmente ese escenario es probable pues, es probable que ocurra en algún momento, ¿sí? Nadie lo puede discutir, pero digamos que en empresas que son un poco más grandes, ¿sí? Esas situaciones bueno, a una entrega parcial y vamos a hacer un cambio de cierta cosa, de cierta actividad o de cierto elemento,
puede que esa situación ya no sea tan simple. ¿Por qué? Porque esa situación ya no es Camilo únicamente el que produce. Camilo ya no es el único que me codifica. Camilo no es el único que ya está haciendo cambios. No solamente se van a revisar las entregas de Camilo, es un proyecto en el cual ya intervienen Diego Castro, Camilo Posada y José Londoño, por ejemplo. Ya son 4 ingenieros que están trabajando sobre algún fuente en el cual debe haber algún tipo de sincronización para que todos avancen a la vez y a su vez que ninguno pise lo del otro. ¿Por qué? Porque como lo estaba manejando Camilo en el FTP, pues digamos que es mucho más simple porque él arrastra, reemplaza archivos, modifica cosas, puede modificar cosas en caliente en el servidor, va probando y se acabó el cuento, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso ya no se puede hacer así porque si yo tengo ya los fuentes de cada software sin ningún tipo de sincronización en el equipo de José, en el equipo de Alexander Posada, en el equipo de Diego Castro, en el equipo de Camilo, y se llega el momento de hacer un cambio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El cambio, ¿quién lo hace? ¿En qué máquina lo hacemos? Eso era trabajo de Camilo. Ah, no, era trabajo de Diego. Pero es que Alexander está trabajando en una funcionalidad nueva. Pero es que José Londoño está haciendo una cosa, está haciendo un ajuste sobre un proceso de un cálculo que está haciendo mal. Entonces, cuando se pone uno a ver, digamos que podrían hacerse, podría el cambio hacerse de una manera muy sencilla. Sin embargo, esa sincronización, digamos que ese momento de poder coordinar todos los aportes para no ir a pisar ningún elemento, es allí donde digamos que el proceso en ese momento de alguna forma se complejiza, se vuelve un poco más difícil, más complicado y ya las cosas no se ven como tan claras, ya las cosas no se ven como tan implícitas de no, pues hace el cambio, súbelo y ya está, ¿sí? Y toma el pantallazo de evidencia y mándaselo al cliente. Ya las cosas no se ven tan claras. ¿Por qué? Pues porque seguramente yo ya entonces voy a necesitar, no, ya estamos trabajando Cristian, Diego, José Londoño y Alexander Posada. Yo necesito ya tener ese aplicativo montado algún servidor o en alguna herramienta de controlador de versiones, no sé qué más cosas, para no ir a generar un caos, para no ir a generar un daño, porque todos podemos ir trabajando a la vez y no sé qué más cosas. Entonces van apareciendo nuevos elementos que antes no era tan simple. Digamos que antes era mucho más simple el hecho de reemplazar un archivo. Camilo lo podía hacer con toda seguridad porque él sabía que nadie más estaba metiéndole la mano a su código y que fácilmente su arreglo, si funcionó en su máquina, va a funcionar en el servidor, como casi siempre ocurre, ¿sí? Porque pues hay excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Ya aparecen 4 personas, 4 pares de manos trabajando, 4 pares de manos ingresando código, 4 pares de manos tratando de hacer cambios, probablemente en el mismo archivo, probablemente en archivos diferentes, ¿sí? Digamos que pues si fueran archivos diferentes podría ser un poco más simple, pero si por algo estamos trabajando todos con la clase A, Camilo está trabajando con un método AA, Diego está trabajando con un método AB, Alexander con el AC y José Londoño otra vez con el método AA. Entonces, ¿qué pasa? Te pones a ver y cada uno de ustedes va a estar trabajando en ciertas cosas y cada uno de ustedes va a estar haciendo sus cambios, va a estar queriendo guardar, va a estar queriendo almacenar y va a estar queriendo probar esa situación. Entonces allí va a haber, digamos que va a haber cierto nivel de conflicto, ¿sí? El cual necesariamente implica que haya una persona, haya una herramienta o haya una herramienta con una persona detrás que se encargue de, digamos que de establecer como esas reglas del juego y de establecer todos esos elementos para yo tratar de garantizar que la información no se me va a pisar, que no va a prevalecer el cambio de Diego sobre el de Alexander o sobre el de Cristian o sobre el de José y me va a borrar información. Yo tengo trabajando 10 días en este módulo y luego José me hace ¿qué? Agrega información y con esa agregada información le borró el trabajo a la otra persona por 8 o 10 días. Entonces digamos que cuando ya se empieza, digamos que a complicar la cosa en términos de personas involucradas, metiéndole la mano al software, digamos que adquiere muchísimo más relevancia todo el tema de la gestión de la configuración o de la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque digamos que ese rol o esos roles que surgen a partir de la gestión del cambio como tal, son roles en los cuales
se establecen, digamos que, unas reglas del juego. ¿Para qué? Para tratar de mantener una versión productiva estable, ¿sí? Y unas versiones preproductivas digamos que con el nivel correcto de sincronización y que me reflejen la información que yo efectivamente necesito para no ir a hacer daños. Es allí donde aparece, digamos que roles asociados a gestión de la configuración o gestión del cambio, que son personas sumamente importantes dentro de un proyecto como tal. ¿Por qué? Porque digamos que los desarrolladores van a tirar código, van a hacer los cambios, los ajustes que le piden, y digamos que de alguna forma van a pedir pista para yo poder ir a seguir pues con el trabajo. Pero es justamente ese rol de la gestión de la configuración el que se encarga de varias cosas. Lo primero, de tener una versión productiva, si ya hay una versión productiva, tenerla estable, ¿sí? Tenerla funcionando con todos los cambios que le hayan agregado, ¿sí? Y fuera de eso, tomar esas versiones preproductivas o una versión de pruebas o una versión de desarrollo, ¿sí? De alguna forma, tratar de irle incorporando los cambios que José me está haciendo y que Camilo me está haciendo y que Diego me está haciendo y que Alexander me está haciendo, siempre tratando de que todos los cambios aparezcan, que todos los cambios se vean reflejados en la versión que se está trabajando y que todos los cambios, que digamos que con ninguno de los cambios se vaya a pisar el cambio de otro, ¿sí? Entonces, en ese momento, digamos que es donde aparece con mayor fuerza y con mayor relevancia el uso de unas herramientas que yo creo que muchos de ustedes es probable que hayan usado o que hayan al menos escuchado, que se llaman Git y GitHub, o SVN o Tortoise o cualquier herramienta que le permita a uno hacer algún tipo de trabajo de control de versiones, ¿sí? ¿Qué es eso? Pues si no lo han visto, pues aquí no voy a tratar de explicarlo por encima, y si ya lo han visto, pues acá complementarán. Digamos que es una herramienta, normalmente eso está almacenado pues en alguna dirección URL, ¿sí? En la cual se encarga de manejar, digamos que las diferentes versiones que van teniendo los archivos que se van almacenando en ella. Entonces me explico, ¿sí? Tenemos una versión productiva, esa versión productiva es una versión estable, ¿sí? Esa versión de alguna forma va a ser el máster o va a ser mi versión de producción o mi versión productiva, y de alguna forma es una versión estable, es una versión quietica que se va a dejar. Y esa herramienta de controlador de versiones me permite hacer unas bifurcaciones o unas clonaciones de esas ramas para poder ir generando ramas hijas y que José, Alexander, Cristian y Diego puedan ir haciendo los cambios cada uno dentro de sus propias bifurcaciones, que también se conocen con el nombre de ramas, puedan hacer sus cambios y en algún punto puedan empujar esos cambios. Y cuando yo digo empujar, es haciéndole relación o referencia a la orden que es un push o a la orden que es un commit, ¿sí? En los cuales simplemente yo voy agregando nuevos elementos a esas versiones que están de alguna forma adelantadas y almacenadas en la versión propia de cada rama. Entonces, allí adquiere muchísima más relevancia todo el tema de la gestión de la configuración. Porque cuando hay proyectos que de pronto son distantes, hay proyectos que son, digamos que dispersos geográficamente, proyectos que también son muy grandes en los que muchas personas tienen que intervenir a la vez y guardar cierto tipo de sincronización o cierto tipo de paralelismo, por decirlo de alguna forma, es ese gestor de la configuración el que se encarga de garantizar que todas las versiones que yo voy teniendo dentro de mi aplicativo tengan, digamos, coherencia, sean estables, ¿sí? Y que no vayan a permitir hacer daños. Por ejemplo, que alguien vaya a echar algo a producción sin tener la cantidad de pruebas adecuadas y sin haber pasado primero por un ambiente preproductivo. Entonces, muchas veces se van generando muchísimas ramas en las cuales yo voy haciendo cambios y yo las voy integrando. Entonces, digamos que cada que yo hablo de una rama o cada que yo hablo de algo por el estilo, es como si yo estuviera tomándole una foto a cierta zona de ese controlador de versiones, y a partir de ahí tener el código base para yo poder hacer mis cambios o poder hacer mis ajustes o poder hacer mis nuevas evolutivos o las modificaciones a los evolutivos que yo tenga. Entonces, eso, digamos que ese controlador de versiones es prácticamente lo que permite hacer. Tengo mi versión estable acá guardadita
Y si usted necesita trabajar en ella, pues venga, tómele una fotico, clónelo y vaya y trabaje en ella. Y cuando ya termine, haga las sincronizaciones correspondientes para poder hacer los procesos de commit, ¿sí? Entonces, ese tipo de acciones como tal, en muchas ocasiones requieren interacción y hay roles específicos, sobre todo en temas de fábrica, se utiliza mucho que hayan roles específicos de gestión de la configuración, porque crean que un sitio, ¿sí? Si tú vas a trabajar un sitio y ese sitio tiene 7000 archivos, y esos 7000 archivos, tú le vas a hacer, perdón, tú le vas a hacer cambios a 3, a 4 o a 1000, ¿sí? Tiene que haber alguien o algo que se encargue de hacer ese tipo de validaciones para no ir a permitir tirarme de pronto una rama de un ambiente preproductivo, ¿sí? Cuando de pronto todos están bien establecidos. Entonces, digamos que yo ahí lo que voy haciendo es como tomándole fotitos. Entonces, tengo una foto, yo voy a trabajar con lo que hay en producción. Ah, listo, perfecto. Entonces, sáquele una fotito, sáquele una copia. Pero esos cambios yo los voy a subir es a una rama de pruebas. Y en esa rama de pruebas vamos haciendo todas las integraciones, vamos validando que quede bien compilado, tratamos de hacer un despliegue de esa rama de pruebas para que la gente de pruebas pueda probar dentro de sus ambientes. Y cuando la gente de pruebas pueda pasar todo esto, me reporte cambios o lo que sea, yo pueda volver a trabajar en mi ramita, siempre hacer los cambios hacia la rama preproductiva, la gente de pruebas vuelve y hace y así sucesivamente, hasta que en algún punto tú puedes superar todas las pruebas que tienes asociadas y te dicen, listo, ya está listo. El cliente necesita entonces subir esta aplicación, estos cambios los necesita subir para el próximo viernes 25 de marzo. Ah, bueno, perfecto. Ya tengo una versión allí, entonces yo ya listo, programo con el de gestión de la configuración para que me haga esos cambios, ¿sí? Entonces digamos que eso sería un proceso normal de desarrollo, ¿sí? Tomo la fotico, hago mis cambios, lo monto a un preproductivo que normalmente es un ambiente de pruebas, hacen los respectivos despliegues en los ambientes de pruebas, hacen los cambios que haya que hacer, solicitan más cambios, vuelvo y trabajo en mi rama, vuelvo y subo hasta que en algún punto ese, digamos que ese intercambio de información, ese intercambio de trabajo digamos que obtiene un buen resultado, un resultado positivo y permite pasar a la parte productiva, ¿sí? Hasta ahí, chicos, hay dudas, hay problemas. Si no entienden algo, me preguntan y yo vuelvo y explico. Si no, seguimos pues con el ejemplo. No, profe, hasta el momento todo bien. Vale, perfecto. Entonces, listo. Entonces, hasta ahí, chicos, hasta ahí digamos que tenemos el proceso normal de un desarrollo de software en el cual, digamos que se interviene una persona encargada después de la gestión de la configuración para poder ir integrando esos, digamos que esos nuevos avances, esos nuevos elementos, esas nuevas arandelas que yo le voy agregando a mi aplicativo, ¿sí? Resulta que yo llego y trabajo todo y como suele ocurrir, hacen los procesos de prueba, yo hago un paso de mi rama, una rama preproductiva dentro de mi controlador de versiones, la gente de pruebas hace todas las pruebas que tengan, en teoría son muy estrictos, digamos que tratan de no dejar pasar absolutamente nada, y en algún punto se pasa a producción. Cuando se pasa a producción y sale, digamos que la situación, es allí donde digamos que el aplicativo o los avances que hicimos o los ajustes que hicimos o los cambios que hicimos o los nuevos evolutivos que hicimos o el nuevo modulito que creamos. Es ahí cuando digamos que esa nueva pieza de software se va a encargar de trabajar fuertemente con los usuarios finales, ¿sí? Y muchas veces esos usuarios finales ya tienen conocimiento, tienen sesgos, saben hacer ciertas cosas, saben que hay ciertas cosas que no deberían pasar y que probablemente un funcional de pruebas no alcanzó a detectar o cualquier situación que ustedes se puedan imaginar y el funcional de producción dice, uy, qué pena, vea, se les pasó tal cosa, esta combinación de productos no se puede vender o esta combinación de configuraciones no se puede vender o yo no puedo hacer tal proceso sin antes haber hecho tal otro y me lo está permitiendo, ¿sí? Cualquier cantidad de información que ustedes se imaginen. Pero entonces, como ya están en productivo, ellos ya no van a decir, entonces vamos a hacer un nuevo proyecto en el cual vamos a hacer un nuevo alcance. No, ¿sí? En ese punto, digamos que yo ya me estoy enfrentando a qué. Ah, chicos, es un error, eso es un bug productivo
Y los bugs productivos, normalmente en las empresas dicen, qué pena, pero cuando llegue un bug productivo, primero me atiendes eso y luego atiendes el desarrollo. Porque los bugs productivos tienen una promesa de arreglo, una promesa de entrega que es mucho más corta que lo que es probablemente un desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Sale la información, se detecta el bug productivo, se hace toda la información, se hace todo el proceso de sacar otra vez la rama para que el desarrollador vaya, haga las revisiones, haga los ajustes que tenga lugar, pase otra vez por pruebas, en pruebas se haga la certificación, se valida absolutamente todo y se devuelve para bug porque de pronto no está funcionando correctamente o se pasa a producción, ¿sí? En ese punto que pasa a producción es ahí nuevamente una intervención del gestor de la configuración o gestión de los cambios en el cual él va agregando sus elementos, ¿sí? Esa situación puede ocurrir y con ese cambio puede que ya la situación quede resuelta o que luego le pillen otra cosa y vuelvan y lo tienen, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay que tener muchísimo cuidado con esas situaciones porque en ocasiones hay cosas que se pasan a producción que los funcionales no se detectan, ¿sí? Y pueden trabajar y convivir con eso por años, ¿sí? Y luego, en el momento en el que surge alguna cosa, se dan cuenta que eso falla y lo tiran como si fuera un error de esta cosa. Entonces, en muchas ocasiones reportan bugs de los elementos que ni siquiera se están agregando, que no se están entregando. Y eso, digamos que esto, ¿en qué implicaciones tiene? Pues digamos que en la medida en la que haya un bug, pues la intención simplemente es arreglarlo, ¿sí? Si hay un problema, si hay un fallo, un desarrollo, un error, un defecto, alguna cosa, pues normalmente voy a tener que arreglarlo y eso no va a haber ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema? El problema está asociado ¿a qué? El problema está asociado, digamos que a ciertas formas en las que se hacen las negociaciones en las cuales dicen, no, los bugs se los voy a dar como garantía. ¿Por qué? Pues porque yo le estoy entregando algo y le estoy dando garantía de que si hay algún problema, pues yo se lo arreglo y no le voy a cobrar más. ¿Qué pasa? Si detectan alguna cosa, pero es una cosa que tiene 2 o 3 años, hay muchas empresas que ni siquiera desarrollaron ese software, simplemente le están haciendo soporte. Entonces, uno tiene que tener claramente identificado qué elemento le estoy agregando, qué elemento le estoy colocando pues a mi trabajo, para que no me vayan a reportar un bug de hace 5 años cuando la empresa en la que estoy trabajando ahorita ni siquiera estaba trabajando con el software y que son bugs que probablemente pudieron haber surgido o pudieron haber sido entregados o difundidos en el aplicativo desde el momento mismo en el que lo hicieron y por impericia, porque nunca hubo necesidad de usar el trámite o porque lo usaban de otra forma y no se dieron cuenta, ese bug se los metieron, digamos que desde el momento del lanzamiento a producción y nunca cayeron en cuenta que el bug estaba allí. Entonces, son situaciones para tener en cuenta. ¿Por qué? Probablemente se va a tener que arreglar, sí, pero probablemente si son empresas que están cobrando por el soporte del aplicativo, van a cobrar diferente una garantía, pues que en teoría la garantía ni siquiera se debería cobrar, a un error que está con una preexistencia, un error que existe desde antes de uno inclusive empezar a tocar, un error que está ocasionándose, que está funcionando, que está trabajando y que ni siquiera tiene ningún tipo de relación con los elementos que yo estoy incorporando en mi entrega. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerle muchísimo cuidado, saber qué se entrega, saber qué alcance estoy dando, saber hasta dónde hice, hasta dónde no hice, saber qué pantallas toqué y qué pantallas no toqué, ¿sí? Porque de todas esas situaciones uno se puede también salvaguardar y se puede de alguna forma defender. Diferente a que usted entregó y, mira, esto también está malo, que no sé qué, y usted no tiene una bitácora de qué hizo, no tiene una bitácora de qué tocó, no tiene una bitácora de qué modificó, no tiene una bitácora de nada. ¿Y qué pasa usted? Simplemente se queda callado y se come ese error y le toca cuadrarlo. ¿Qué pasa? Pues digamos que si es un error suavecito, pues vaya y venga, no va a haber problema. ¿Cuál es el problema? Que el error sea una cosa impresionante, que toque remodelar, que toque hacer una tabla, que toque hacer un ajuste en base de datos, que toque agregar campo en una tabla, que toque hacer, bueno, una lógica de un flujo de datos, toque alterarlo. Vamos que ese tipo de situaciones podrían ser situaciones mucho más caras, mucho más costosas, y serían situaciones que uno se estaría recibiendo y comiendo simplemente por no saber y por no tener presente cuál es el alcance de sus verdaderas modificaciones. Entonces, ese tipo de cosas, chicos, hay que tenerlas muy presentes, hay que tenerlas
muy bien definidas, ¿sí? Saber hasta dónde voy, porque por más que haya una gestión de la configuración, una gestión del cambio, que me permite de alguna forma lidiar con esos cambios que van surgiendo, que pueden ser o no productos de errores de uno, pueden ser productos de bugs o que pueden ser productos de cambios regulatorios, pero siempre teniendo presente desde dónde hice, hasta dónde hice, qué incluye mi cambio, qué no incluye mi cambio, qué voy a hacer, qué no voy a hacer y qué voy a cobrar y qué no voy a cobrar. Cuando yo hablo de cobrar y no cobrar, en muchas ocasiones yo sé que ustedes de pronto dicen, no, cobrar, es que yo no sé cobrar, yo no sé cobrar un aplicativo, yo sí sé cobrar un aplicativo, pero pues digamos que hay ciertas personas dentro de los equipos de trabajo que digamos que eh, sus competencias están más orientadas hacia este tipo de actividades, hacia qué estimo, cuánto me demoro, cuándo voy a entregar, cuánto voy a cobrar, qué está incluido en el alcance, qué no está incluido en el alcance, que normalmente son los gestores de proyectos o los líderes de proyectos. Entonces, digamos que para uno, pues uno dice, no, pues ese cambio es una bobada, ese cambio es cambiar un condicional que tengo que agregar un AND en vez de un OR que tenía y ya está. Ah, bueno, listo, es un cambio pendejo, pero miren y piensen todos los procesos adicionales que va a tener. Solicito una rama, hago una mezcla, pido que me revisen, los de Cuba tienen que probar, cuando los de Cuba prueben o me lo devuelven porque está malo o me lo pasan, me lo dejan listo para que sea pasado a producción, entonces yo hablo con el de la configuración para que me haga los pasos entre los diferentes ambientes, para que no solamente me mueva a nivel de ramas, porque una cosa hay que tenerlo claro, una cosa es a nivel del controlador de versiones en el cual yo agrego cosas y pongo ramas y creo ramas para poder trabajar, en el cual yo cuando hablo de ramas estoy hablando de fotos de los archivos fuentes que me conforman mi sitio. Muy diferente digamos que a los despliegues. ¿Qué es un despliegue? Es en el servidor donde tú tienes publicado tu sitio, ir puntualmente y agregar o modificar o reemplazar archivos que hayan sido modificados por otros y de esa forma seguir trabajando. Entonces, son cosas completamente diferentes, pero son cosas en las cuales la gestión de la configuración va a trabajar de igual forma. ¿Por qué? Pues porque digamos que el foco del trabajo de ellos se está relacionado con el hecho de mantener estables y trazables y de alguna forma comprendibles las diferentes ramas, o sea, sí, las diferentes ramas, los diferentes archivos de las versiones que sean estables y adicionalmente que los ambientes en donde yo despliego esa información, esos archivos o esos códigos fuentes también tengan de alguna forma que estén también estables y que estén reflejando exactamente los cambios que yo estoy pidiendo y no uno más y no uno menos, sino todo eso. Entonces, estos roles de gestión de la configuración son roles bastante importantes, son roles bastante delicados para trabajar y son roles que necesariamente, digamos que no son de los más queridos en las empresas porque en ocasiones ellos devuelven las cosas porque no encuentra consistencia entre dos archivos, entre dos versiones, porque hay una situación que no se puede subir porque va a generar un problema en otro ambiente de trabajo o en otra versión de la rama, o porque va a ir a generar una pisada de una información que no se puede hacer, entonces simplemente no lo hace. Entonces, son roles muy importantes. Estos y los testers son roles muy importantes dentro del proceso del ciclo de vida del software. Son roles que a veces no son los más queridos porque pues, son roles que de muchas formas a veces nos devuelven trabajo, otras veces porque hay errores, otras veces porque está mal hecho el procedimiento, otras veces porque no se puede hacer la mezcla que uno está pidiendo para hacer. Y en cualquier forma, de cualquier forma, digamos que van a generar algún tipo de, de retrabajo en la medida en la que haya algo que de pronto haya tenido algún tipo de problema, ¿sí? Hasta ahí hay problemas, chicos, hay dudas. No, profe. Listo, chicos. Entonces, ¿alguien iba a hablar? No, no, profe, yo, que no hay ningún problema. Ok, vale. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí como tal, digamos que a grandes rasgos es más o menos lo que se ve desde una perspectiva de una gestión de la configuración, ¿sí? Son trabajos que
Personalmente, son trabajos que pienso yo que son muy delicados, que son trabajos de concentración. También son trabajos de utilizar ciertas herramientas y de alguna forma mecanizar ciertas herramientas. Eh, Usan muchas herramientas de mezclas de archivo para poder identificar si hay elementos nuevos entre la versión anterior y la versión nueva que se está subiendo de un archivo para saber exactamente cómo lo mezclan, para saber si mezclan de una manera automática. Hay ocasiones en las cuales hay ramas que de pronto son complejas de ver y requieren la interacción del desarrollador para poder decir, venga, es que yo acá estoy viendo una cosa, pero yo no la veo aquí, que hace falta, no sé qué. Entonces, digamos que como todas las posibles ramas que pueden estar involucradas en un proceso de desarrollo de software, claramente pues la comunicación con estas partes es bastante importante porque de alguna forma son los que se encargan de mantener las versiones estables. Porque digamos que en algún proceso de pronto no se tiene ese tipo de control, ese tipo de validación o de lo que sea, y se podría correr el riesgo de hacer lo que pensamos que íbamos a hacer en el primer proceso, que era con Camilo, cuando pusimos el primer ejemplo, que era él el amo y señor de todo el aplicativo, ¿sí? Todas las personas tratando de inyectarle cambios a la rama en producción, hacerle cambios al aplicativo productivo, podría generar muchísimos problemas, ¿sí? Podría pasar cosas sin pruebas, podría pasar elementos pues, que obviamente que no han sido probados y que pueden incorporar errores, podría pasar una versión desactualizada de un archivo, podría de pronto yo no tener la versión exacta de lo que está en producción y con eso hacer un reemplazo de un archivo y pisar un archivo que tenga una versión desactualizada, una versión vieja, ¿sí? Entonces, con ese tipo de situaciones, chicos, hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo, ¿sí? Depende también mucho de, digamos que el lenguaje de programación con el que esté usando y la cantidad de personas involucradas, pero normalmente cada vez es como más común y más típico utilizar este tipo de herramientas de control de versiones para poder, digamos que, eh, paralizar el trabajo. ¿Por qué? Porque es muy fácil si decimos que vamos a trabajar en la clase A, ¿sí? Si todos tres trabajamos en la clase A, pero todos tres estamos trabajando con una herramienta de control de versiones, digamos que ese proceso de ir a pisar información no va a estar en manos de nosotros. Nosotros vamos a hacer una réplica de ese sitio, vamos a hacer unos avances, un trabajo, y en la medida en la que se hagan unos buenos comentarios y en la medida en la que se hagan una buena, digamos que unas buenas prácticas de programación asociadas, podemos incorporar el trabajo que hizo Cristian, el que hizo Diego, el que hizo Juan Camilo y el que hizo Alexander sin ningún tipo de problema porque va a estar bien identificada la porción de código, quién lo trabajó, en qué fecha lo hizo y podemos ir haciendo, digamos que esas mezclas o merge, que también se llaman, con los diferentes elementos, porque eso es, digamos que eso es un trabajo que es cotidiano para las personas que están en gestión de la configuración, ¿sí? O que tienen que instalar una librería que está en pruebas y la vamos a pasar a producción, o es una librería con la cual desde PHP se pueden generar archivos PDF, por ejemplo, y en pruebas está funcionando perfecto, pero ¿en qué? En desarrollo no se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Eso allí como tal, eso podría tener interacción de dos personas. Podría tener interacción de la gente de gestión de la configuración, porque en ocasiones ellos tienen permisos también de ese tipo, o podrían tener también interacción con personas de otras áreas que normalmente son áreas de infraestructura que se encargan de hacer toda la parte de soporte a servidores y la parte de soporte pues a servidores con lo que ello incurre, ¿cierto? Que es tanto la parte de códigos fuentes, librerías, bases de datos, motor de la base de datos, bueno, y cualquier otra cantidad de elementos que vayan a intervenir allí. Hasta allí, chicos, ¿hay dudas, preguntas? No, profe. Profe, todo bien. No, señor, todo bien. Listo, chicos. Entonces, yo miro si puedo incorporar algún otro tema, porque no quiero arrancar el otro tema para dejarlo como corto, porque el tema que viene es un poco más largo. El tema que viene es un poco más largo y no quisiera dejarlo incompleto. No quisiera dejarlo incompleto.
Hablemos un poquito de proyectos, pues de proyectos asociándolos aquí al desarrollo de software, ¿sí? Para ir como dándole cierre a esta clase. Y la próxima clase empezamos a hablar de todos los conceptos asociados a calidad, tanto desde una perspectiva fuera del software como dentro del software, la gestión, unas 4 P's que vamos a hablar y ciertas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de, más adelante hablaremos de pruebas, los diferentes tipos de pruebas que vamos a tener. Vamos a, sí, hablemos un poco de proyectos, listo. Bueno. Creo que en esta clase ya hablamos, en la ronda pasada hablamos del concepto de calidad, ¿sí? Que creo que en muchas ocasiones lo hablamos, que si mal no estoy, Homero lo enfocó hacia la parte de los sistemas de gestión de la calidad, otros que lo hablaron en términos de calidad como una percepción, otros que hablaron del tema de calidad como una, digamos que como un cumplimiento de lo que se pide, de lo que se pidió versus lo que se tiene, ¿sí? Y pues digamos que todas pueden ser definiciones que están que pueden estar bien orientadas hacia lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces digamos que la calidad como tal, digamos que puede tener unos elementos de tintes subjetivos, pero también tiene muchos elementos pues de corte objetivo, ¿sí? Cuando yo hablo de tinte subjetivo, estamos hablando, por ejemplo, dime Juan Camilo. Bueno, entonces... Profe, se me prendió el micrófono, perdón. Tranquilo, tranquilo. Entonces, digamos que podemos tener unos elementos de tinte subjetivo y unos de objetivo, ¿cierto? Cuando yo hablo de tinte subjetivo en términos de calidad, yo podría decir que tengo 2 camisas en la mano, ¿sí? Y dependiendo de mis percepciones, de mis gustos, de mi enfoque, de lo que me gusta una tela, de lo que me gusta la otra, de que me gusta planchar o de que no me gusta planchar, bueno, y cantidad de cosas que claramente, por eso lo digo, pueden ser subjetivos, yo puedo ir a decir que un elemento es de calidad o no es de calidad. Y ojo, no he hablado de calidad de software, estoy hablando de calidad en términos genéricos, ¿sí? Yo puedo decir que un teléfono es de calidad o no porque, digamos que por ciertas características, ¿no? Es que este teléfono es muy plástico, este teléfono no tiene, tiene muchos elementos de plástico, tiene muchos elementos de pasta, la cámara se ve burda, no se ve fino, no se ve fino en los acabados. ¿Cómo puede que yo coja tu teléfono y yo diga, no, es que el agarre de este teléfono es perfecto, este material así en aluminio es muy frío, da un agarre muy chévere por la curva que tiene el teléfono, no sé qué más, o esta pantalla con los bordes redondeados hace que mi pantalla se extienda un poco más, que yo la vea un poco más grande, bueno, cualquier cantidad de situaciones. Entonces yo puedo ir a decir que, que que por elementos subjetivos yo puedo ir a decir que algo es de calidad o no es de calidad. Puede que otra persona me diga, no, es que tengo 2 jeans, un jean es del centro y vale 50.000 pesos y el otro jean es de Cheviñón o de Americanino, vale 300.000 y por ende el de 300.000 es de mayor calidad, lo cual puede ser discutible, ¿sí? Porque puede que el jean de Americanino sea hecho en una tela que probablemente tenga más procesos de desgaste, que tenga una vida útil mucho más corta, porque digamos que esos procesos de prelavados que hacen puede que hagan que el jean se vaya volviendo un poco más delgado, se vaya volviendo un poco menos fuerte y que en últimas termine por romperse, por rajarse, por tajarse o por dañarse con más que valga 300 o 400.000 pesos. Que el otro que lo compró en el centro, en un sitio mucho más modesto, un sitio más humilde y que puede que funcione mejor. Como puede ocurrir lo opuesto, ¿sí? Que haya alguien que efectivamente no se deje guiar porque la carátula o porque la marca diga Americanino o diga jean, no sé, Surtitodo o algún jean de un sitio pues más popular y que simplemente diga, no, qué pena, pero es que a mí la marca no me dice nada, ¿sí? Porque mira que yo estoy tocando este jean y que identifique esas características.
Este jean de americanino, pues sí, es americanino y vale un poco de plata, y los que lo usan seguramente no se lo van a poder, todo el mundo no se lo va a poder poner por alguna razón de peso, por lo que sea, pero mire que este jean de americanino se siente muy delgadito, este jean parece que se fuera a romper, este jean no sé qué, este jean no sé cuántas, mientras que el otro jean, mire, el otro jean tiene una tela más gruesa, es más fina, es elástica, bueno, cualquier cantidad de cosas que ustedes se quieran imaginar. Entonces, por eso es que yo digo que ese concepto de calidad tiene muchos elementos que pueden de alguna forma tener elementos subjetivos, ¿sí? Porque yo puedo decir, esos tenis son de calidad porque son Nike, me los compré en el Nike de la Arboleda y me costaron X cantidad de dinero. O puedo decir, no, estos tenis son de calidad porque están con una suela bien capellada, no sé qué, que puedo tener ciertas cosas, que están bien hechos los empates, que está bien cosido, que está bien acabados por dentro, que tienen almohadillas por dentro, que tienen una suela que es de descanso, bueno, lo que ustedes se quieran imaginar, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva es que hablo yo que la calidad puede ser subjetiva, porque involucra elementos que son propios de cada persona para poder ir a definir, listo, es subjetivo, es un elemento chévere, es un elemento bueno, es un elemento que me está entregando lo que estoy buscando, o simplemente es un elemento que por marca sé que es de calidad, eso es garantía de calidad y ya está. Entonces, hasta ahí llega ese corte subjetivo de la calidad. ¿Qué pasa? Que digamos que la calidad es mucho más que eso, ¿sí? Algo de calidad es justamente, y creo que eso lo hablamos hace 8 días, si mal no estoy, o en la última clase, cuando hablamos que algo de calidad es justamente algo que está cumpliendo con el cometido con el que fue creado, que está cumpliendo con las especificaciones técnicas y con las especificaciones que me dio alguna persona de lo que se requería o de la funcionalidad que se buscaba o de los elementos que se perseguían. Entonces, es allí cuando ese concepto de calidad, digamos que adquiere un tinte muchísimo más objetivo. Y yo ya le estoy entregando, digamos que el concepto de calidad, le estoy entregando, digamos que ciertas características o ciertos atributos que me hacen juzgar el valor o que me hacen juzgar de alguna forma mi nivel de satisfacción en términos de lo que recibo versus lo que necesité, ¿sí? Y digamos que ahí ya vamos enfocando un poco más nuestras definiciones o nuestros elementos, los podemos enfocar un poco más hacia, digamos que hacia ese cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Es muy importante, y eso creo que se los he dicho en todas las clases. La fase de requerimiento es una fase en la que muchos ingenieros fallan porque les parece molesta, les parece incómoda, porque les parece maluca, porque no la disfrutan. Bueno, la razón que ustedes tengan, la razón que ustedes consideren. ¿Qué pasa? Profe, Sí, dime. de acuerdo a lo que usted dice, eso me parece muy importante porque en mi caso, pues yo trabajo con algunas empresas, el tema pues de servidores, redes, cámaras Sí. de seguridad y todo el tema, ¿cierto? Ujú. Yo he tenido muchos clientes que han deseado, por ejemplo, realizar un software, una página web, y de acuerdo a lo que usted dice, me parece muy curioso porque, por ejemplo, el profesor Cavi, él nos decía Sí. que los requerimientos eran muy importantes, Ujú. ¿sí? Sí. Y yo me di cuenta que sí, porque resulta que yo pues, recomendé a un amigo y él nunca hizo nada de eso, solo fueron como palabras, lo que él se imaginó que tenía que hacer. Y digo la verdad, profe, me dejó re mal parado, mal parado, porque hizo una página web primero y la hizo incompleta, la hizo Bueno, con falta de imagen. espérate, que es que se me cortó la comunicación ahí. Me decías que con el profesor Cadavid, ¿qué viste? Sí, lo mismo que lo que usted está hablando, sí, sino que Sí, yo con ustedes no vi clase porque yo suspendí 2 semestres. ok. Pero entonces el tema de los requerimientos es importante porque, como le decía, yo recomendé a alguien y me dejó muy mal parado en ese sentido, porque yo lo Ujú. llevé y yo Sí, esperaba que él tomara pues nota de lo sí, que sí, había sí. que hacer, del cliente, porque él Ajá. pues es ingeniero ya y pues me ha dicho que tenía mucha experiencia en el tema.
Sí, y me sí, dejó mal parado precisamente por eso, porque hizo la página mal, hizo un software mal, o sea, hizo todo mal y obviamente me cayeron a mí. claro que sí. Todo. Sí, ese tipo de situaciones son bastante complicadas, chicos. La verdad es que de un levantamiento de requerimientos, en la última empresa en la que he estado trabajando, ¿sí? Digamos que fácilmente es una empresa en la cual nosotros tenemos un soporte sobre un aplicativo que ya está construido, ¿sí? Y es una empresa en la cual te digo que en términos de requerimientos, nosotros fácilmente nos podemos gastar. Yo creería que entre requerimientos y diseño o requerimientos y la mitad del diseño, nos podemos estar gastando el tiempo de la construcción. Entonces, me explico, si vamos a trabajar 100 horas, por ejemplo, de todo el requisito hasta ponerlo en producción, de esas 100 horas, fácilmente 40 horas pueden ser de análisis y de diseño solamente y 40 horas más de construcción, por poner un ejemplo pues de algo sencillo, y 20 horas de pruebas, ¿sí? Mire que son 40 horas de análisis, ¿sí? Y en ocasiones, a veces puede que el análisis y el diseño sea un poquito más grande que la construcción, porque la construcción puede ser algo simple, pero el hecho de justificar el cambio que tú vas a hacer, cómo lo vas a enfocar, qué necesidades tiene la empresa en la que tú le estás construyendo, es algo muy importante tenerlo claro. Y por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy, se hacen sesiones, se hacen actas de reuniones, en los correos siempre se convoca, cada que se termina la reunión, se lleva un avance de toda la lista, por ejemplo, cuando están hablando de requerimientos, todos los requerimientos se sacan entre los funcionales de la empresa usuaria, los funcionales de la empresa para la que yo trabajo y externos, incluso a veces hay terceros por allí, consultores externos que también participan en esos procesos y de ahí se saca una, digamos que una construcción colaborativa de requerimientos, ¿sí? En la cual digamos que es bastante importante porque en este caso y casi siempre, cuando se están hablando de requerimientos, estoy tratando de alguna forma de materializar o de darle una altura técnica o de darle una construcción técnica a elementos funcionales que tiene la empresa usuaria o el cliente usuario, ¿sí? Y de no hacerlo correctamente, pues ¿en qué se incurre, chicos? Se va a incurrir en productos que no tienen calidad. Y cuando se habla de que no tiene calidad, no quiere decir o sea, que estén mal hechos o que estén generando errores, ¿sí? No siempre se tiene que asociar la calidad o la falta de calidad con el hecho de aparición o de no aparición de errores, porque los bugs, como les decía, los bugs pueden ocurrir por múltiples razones, problemas de infraestructura en la parte productiva que sí teníamos en el ambiente preproductivo y no allá, pero también podría ocurrir por lo que me estaba comentando Juan David. Se pueden hacer software bien funcionando, bien en cuanto a que no botan errores, bien en cuanto a que tiene una presentación adecuada, que es bonita, pero mal, ¿por qué? Porque no está haciendo nada de lo que se le pidió. Entonces, ese es un gran problema. Y ese es un gran problema que yo no quiero ni que ustedes tengan, ni mis estudiantes de lenguaje de programación no tengan. Y a veces de pronto siento que en ocasiones, sobre todo los de lenguaje de programación, uno a veces se me quejan del hecho de que ellos quieren sentarse a programar ya, ¿sí? Cuando no se han dado cuenta que lo más importante es justamente poder ir identificando todas esas fortalezas técnicas para sistematizar, para ponerle pensamiento lógico, para hacer un pensamiento algorítmico en todo lo que van a hacer y que puedan resolver lo que tengan que hacer. Es igual con los requerimientos, ¿sí? No es importante que nos sentemos y vamos a meterle tecnología de punta y vamos a trabajar con Angular y vamos a trabajar con Vue o vamos a trabajar con no sé qué o con las librerías de esto, o vamos a trabajar en la última versión del framework de Visual Studio, o vamos a trabajar con la última versión de Java que tenemos, o que vamos a trabajar móviles y vamos a trabajar es con Kotlin de una vez y vamos a, bueno, cualquier cantidad de lenguajes que ustedes se quieran imaginar. Sí, es importante que tengamos conocimiento de esos, pero para hacer software, chicos, en este caso, en procesos ya más maduros, no en procesos académicos como los de lenguajes 1, sino en procesos ya de software profesionales en los que vayamos a realizar, es completamente imprescindible que nuestras fases iniciales nos marquen cuál es la hoja de ruta de nuestro proyecto, qué es lo que vamos a hacer. No me sirve de nada hacer un teso en Angular o hacer un teso en PHP o en Java o en C Sharp o en cualquiera de los herramientas, de los lenguajes que ustedes manejen, chicos,
si no tengo el norte, si no tengo la ruta de para dónde voy a hacer, qué voy a hacer, ¿sí? ¿Qué pantallas voy a construir yo? Yo tengo un aplicativo de 10.000 tablas, ¿y con qué pantallas voy a hacer para mostrar en esta clase de software 3? ¿Sí? Entonces, lo importante, chicos, aquí es que digamos que tratemos de darle a cada etapa su verdadera relevancia. Ojo, los requerimientos no es el alcance de esta asignatura, ni el diseño, pero seguramente aquí tocaremos punticos de requerimientos y de diseños. ¿Por qué? Porque necesitamos tener elementos predecesores al momento en el que nos vayamos a sentar a codificar. Entonces, por eso es muy importante tenerlo, ¿sí? Cuando hablo también de, digamos que esa necesidad de los requerimientos, chicos, bueno, y en términos de calidad en general, digamos que es bastante importante, muchachos, eso, porque justamente la calidad de tu aplicativo, y ya hablando de calidad de software, va a estar medida es en la cantidad o en la forma en la que tú logras cumplir o satisfacer las necesidades del cliente a partir de una charla que pudo haber nacido en un tinto en una cafetería o que pudo haber nacido en una empresa en un momento de ocio, o que pudo haber nacido en una junta de proyectos, o que pudo haber nacido, o sea, digamos que en el sitio más jovial y más de ocio, o en el sitio más profesional y más definido y especializado. Entonces, independiente de donde sea que nazca la necesidad, siempre tratar de trazar esos elementos primarios, esos elementos iniciales, como elementos muy importantes para poder tener nosotros el momento exacto el momento exacto y las necesidades exactas con las que luego, cuando el cliente tenga un resultado, pueda decir, efectivamente, esta persona o esta empresa hacen productos de calidad. Es bastante grave, chicos, que por entregas de software que se hacen, que ni siquiera las hizo uno, pero digamos que las pudo haber hecho alguien más de la empresa, se corre un rumor de que la empresa entrega mal, se corre un rumor de que la empresa no entrega productos de calidad, se entrega un rumor de que la empresa no entrega a tiempo, y simplemente pueden ser porque la empresa sea grande, tenga muchos desarrolladores y una partecita haya quedado mal en alguna entrega y ese cliente tenga, digamos que el suficiente poder para poder regar un chisme o regar una percepción o regar una experiencia, porque en últimas pudo haber pasado algo malo, pero esa experiencia va a entrar a marcar a todas las personas que estén involucradas en una situación de esas o que estén involucradas en la misma empresa, sean o no sean cumplidoras, sean o no que entreguen a tiempo o que entreguen tarde o que entreguen bien o que entreguen mal, todos van a quedar ahí como con el mismo veto y es muy grave cuando ese tipo de cosas pasan porque se tiende a generalizar y eso puede incluso repercutir en la imagen de las empresas y en muchas otras cosas. Entonces, digamos que son situaciones que pueden ser fácilmente levitables y fácilmente trabajables y solucionables en la medida en la que tomemos los tiempos adecuados para poder hacer ese tipo de procesos bien hechos, de podernos sentar claramente y sobre todo, y algo que siempre les he dicho, de suponer al 0%, chicos, 0%. La suposición, eso es un verbo que nosotros como ingenieros no podemos hacer, ¿sí? Porque nosotros nos ponemos, no entendimos algo, pero yo supongo que es así, lo hiciste y resulta que no había que hacer nada y ahora el cliente dice que a pesar de que ni siquiera había que hacer nada, lo estás haciendo mal y tienes que corregirlo. Y ahí te ganaste, ¿qué? Te ganaste fue un problema. ¿Por qué? Por no tener unos requerimientos bien establecidos, unos diagramas de casos de uso bien establecidos. Entonces, ese tipo de situaciones son completamente arreglables, son completamente evitables y siempre en la medida de las posibilidades tener presente qué me pidieron, hasta dónde voy a hacer y si me surgen problemas, saber si son problemas que surgen por mi entrega o si son problemas que estaban ahí habitando en ese software y que cuando yo hice alguna cosa se activaron o que yo hice alguna cosa y ese proceso ya llevó a que se evidenciaran en otra pantalla. Es muy probable que ocurra, simple y sencillamente es siempre tener como, digamos que el concepto y el alcance claro de cuál es mi participación, hasta dónde hice yo, hasta dónde no hice yo, qué estaba ya hecho, qué no estaba hecho, porque digamos que con eso uno puede también establecer hasta dónde respondo y hasta dónde no respondo, o si voy a responder, entonces eso me lo van a pagar, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que también tenerlas presentes, porque cuando trabajamos en empresas de software, obviamente
el ejercicio de la empresa de software es generar software que genere ganancias, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tratando de tener esas dos cosas ahí en consonancia, pues tenemos que tener muy presente todo ese tipo de situaciones. Chicos, no quiero continuar porque se empezaría otro tema y no lo quiero dejar partido. Siendo ya como casi las 8:10, yo considero que si no hay preguntas en este momento, podemos ir suspendiendo la clase. No sé ustedes qué me dicen, si hay preguntas, hay dudas con respecto al tema que se habló de la gestión de la configuración o esta introducción pues, a los temas de calidad y de los requerimientos. Me cuentan, porfa, estoy acá todo oídos para poder resolverlo o buscarlo si no lo tengo. No, profe, pues está claro. Listo, chicos. Si no hay más comentarios ni dudas, entonces dejemos la clase por hoy hasta acá. Me disculpo por la voz porque tengo como una molestia allí. Y nada, sí, cuéntame. Es que quiero aprovechar este momento, pues que los compañeros están en línea. Sí. Precisamente lo que hablaba ahorita, de pronto si alguien sabe programar, por ejemplo, programar no, crear páginas web, todo ese tema, de pronto, pues no sé, que me regalen el número o algo para poderlo recomendar. Ah, muchas gracias. Porque es que a mí me salen muchos clientes, muchos. Y la verdad, yo no he vuelto a recomendar, profe, porque como le conté ahorita, me quedaron muy mal. Entonces, pues yo sé que alguno de los compañeros tiene el arte, pues, como de programar eso. Y yo la verdad es que no sé nada de páginas web. Yo la verdad lo que he hecho en la universidad, pero nunca me he metido como a fondo en eso. Ok. Entonces, si a alguien le interesa, pues, estaré atento por si algo. Vale, ya saben ahí que con Juan David Duque, si tienen tiempito extra y tienen condiciones para que lo hagan quedar bien, muchachos, que cuando uno recomienda a alguien es para trabajar duro y para hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces ahí les dejo el contacto, ahí tienen el grupo, en el grupo están los contactos de todos para que si alguna cosa no lo tienen que hacer por medio del grupo, lo pueden hacer personalmente, escriben y, ¿qué más, Juan? Yo soy compañero suyo y estoy interesado, tengo interés, tengo conocimiento en tal cosa, por si alguna cosa ahí estoy a la orden. Ese tipo de cosas, chicos, ese tipo de cosas ustedes no se imaginan cómo marca. De hecho, en las últimas empresas donde yo he estado, creo que en casi todas he llegado por referencias. O sea, en muchas empresas que ni siquiera cuando ya de pronto la persona tiene un cierto nivel de experiencia, ya de pronto las pruebas técnicas y las entrevistas técnicas en muchas ocasiones no pesan tanto como si una buena recomendación. Entonces dicen, no, yo conocí a Alexander León y ese man era muy teso porque era muy juicioso, en la universidad nos vimos, estudiamos, ese man es recomendable. Entonces, usted manda la hoja de vida y fácilmente, digamos que por ese tipo de referidos, se mueven muchísimas vainas. Y así no pasa solamente en las empresas de la Campereira, sino en empresas por fuera de la ciudad y empresas que pagan duro. Trabajo que les va a caer como independientes, como empleados o como lo quieran. Entonces, siempre tratar de mantener esos lazos es bastante importante. Esas redes, pues ese networking que ustedes van a trazar allí, tenerlo muy bien definido y tratar obviamente, de responder a las expectativas de la persona que la referencia. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí dejo Juan David el contacto, igual lo tienen en el grupo y cualquier cosa, entonces seguimos hablando. Por hoy dejamos la clase así, listo. Que profe, muchas gracias. Listo, profe. Que esté muy bien. Muchas gracias.